Amados hermanos, feliz día del Señor. Es sabido, es comentado, reconocido que la cultura occidental es en alto grado deudora de los griegos. Y hoy tocaremos un pasaje del Nuevo Testamento que fue escrito por el apóstol Pablo, el conocido como apóstol de los gentiles, es decir, aquel encargado de llevar el evangelio a los no judíos del mundo grecorromano. Con sus viajes misioneros sembró la palabra y la iglesia en la conocida área noreste del Mediterráneo, todo lo que es el Asia Menor. Tuvo una serie de iglesias, de ellas Éfeso era una de las principales ciudades en donde había una importante iglesia, la iglesia de Éfeso, en lo que es la actual Turquía, costa occidental, viendo al mar Egeo. En esta iglesia Pablo consideró que era necesario, dada la cultura griega que había, dejar a uno de los del equipo misionero, del equipo apostólico, que tenía también cultura griega, un hombre joven, Timoteo. Conocemos tan solo su nombre, conocemos el nombre de su madre, y sabemos que era un hombre que tenía cultura griega, en una congregación en donde muchos feligreses eran de etnia no judía, de cultura también griega, y en un área en donde, si bien el imperio político era romano, la cultura dominante era también la griega. Hago este énfasis a propósito porque quiero también recordar que esta cultura greco-romana, con esa fuerte vena helénica, tomaba y le daba alto lugar, importancia al conocimiento, al conocimiento. El texto base que voy a leer para ustedes está en la primera carta que escribe el apóstol a quien dejó encargado de hacer la tarea pastoral, el obispado, en esa iglesia de Éfeso. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, un solo versículo, el 16. Reina Valera contemporánea, dice así: indiscutiblemente el misterio de la piedad es grande. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así dice este texto. Hermanos, una aclaratoria de entrada. Lo que acabamos de leer es un fragmento de un himno que cantaba esa congregación. Un himno cristológico. Era un canto confesional. Y sabemos, por ciertos comentarios del primer siglo y del segundo, que varias iglesias del Asia Menor lo cantaban. Quiero llamar la atención a cuán importante debe ser la letra de los himnos, de los cantos, de los coros que nosotros cantamos en nuestra liturgia. Porque, hermanos, liturgia y teología van de la mano. La alabanza y la doctrina van de la mano. Nuestra alabanza cantada debe de ser bien meditada, bien redactada. Debemos de cantar la palabra de Dios. El pueblo de Israel lo hacía desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, que cantaba en la alabanza el pueblo de Dios. Los salmos.
el Salterio. Han pasado 3000 años y lo tenemos en nuestras Biblias. Ese era el himnario del pueblo de Dios. Miren la calidad de la letra de estos himnos. Y en la iglesia primitiva, una buena parte de los himnos que se cantaban destacaban que Jesucristo había estado escondido en Dios y se había revelado. Ese sentir, ese pensar, ese misterio estaba en la alabanza de nuestros hermanos. Y no estaba como un obstáculo, como algo que no se conoce y es imposible llegar a entender. No, estaba como un conocimiento que había sido revelado y era un misterio ya conocido. Cuando Pablo escribe esta primera carta a quien dejó encargado de la iglesia, él comienza en su introducción diciéndole: te he encargado que cuides de la sana doctrina, de la enseñanza en la iglesia, y le alerta contra la posibilidad de falsos maestros. Esto en realidad era indispensable, más aún en aquel entonces, cuando el corpus neotestamentario todavía estaba incompleto. En la línea precedente, el contexto escritural a lo que acabo de leer, el llamado misterio de la piedad, en esa línea precedente, Pablo le recuerda a Timoteo que la iglesia que él pastorea es columna y baluarte de la verdad. Debe de mantenerse como fortificación, como bastión. Debe de defender y de anunciar la verdad, la verdad, la verdad que había sido revelada, esa verdad que es doctrina, sana enseñanza, el misterio de la piedad, y que debe hacerlo con fidelidad. Debe de ser columna, baluarte de una verdad que debe de exponer, vivir y traducir de manera fiel. Este himno, del cual tenemos aparentemente un fragmento, según la mayoría de los biblicistas, se puede partir el pedacito que tenemos en dos partes. La primera, en donde se denuncia el carácter, se anuncia, se proclama el carácter del misterio de la piedad. La segunda, en donde se expone el contenido del misterio de la piedad. Si este fuere, como parecía ser, el título del himno, ese himno cristológico, pues la primera parte de lo que se conserva y nos llega expone el carácter del misterio de la piedad, y la segunda, el contenido del misterio de la piedad. Vamos a analizarlo. Vamos a revisar este fragmento musical, confesional, doctrinal que cantaban nuestros hermanos en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo. Comienza, veamos el carácter. Comienza indiscutiblemente: el misterio de la piedad es grande. Esto lo escribe Pablo. Indiscutiblemente, indudablemente. El vocablo en griego llama la atención cuando los que de esto saben nos dicen: oigan, présteme atención, esta es la única vez que esta palabra es utilizada en todo el Nuevo Testamento. Indudablemente. Esto es algo irrefutable. El vocablo dice es
no hay controversia, no hay derecho a la duda. Esto está fuera de toda discusión. Esto es algo que se puede expresar confesadamente, indudablemente, indiscutiblemente, forma parte del carácter de lo que el apóstol va a recordar a Timoteo, que forma parte de un canto. Indudablemente, indudablemente, y prestémosle atención porque es un llamar la atención a la importancia que tiene el contenido que después veremos. ¿Qué dice? Que es indiscutible, que el misterio de la piedad es grande. Indiscutiblemente, dice Reina Valera 60, grande es el misterio de la piedad. Grande, mega, conocemos el vocablo en griego, mega, grande, superlativo, poderoso, inmenso, impresionante. Me llama la atención un comentario que dice escandalosamente grande. Esto forma parte del carácter de la declaración que se canta en el contenido del himno. Es escandalosamente grande y es indudable, irrefutable, que es inmensa, impresionante, grande. Pero también llama la atención que está hablando de un misterio. En griego suena igual, musterión, misterio. El asunto, hermanos, debe ser importante porque en las cartas paulinas el apóstol utiliza misterio en 22 oportunidades. Revisándolo esta semana, 22 veces utiliza el vocablo misterio, misterio, siempre dándole una importancia escandalosamente grande, pero también siempre en el contexto griego de la cultura paulina, de la cultura de los destinatarios de sus cartas, los que la iban a leer, y de la cultura de Timoteo, a quien le está escribiendo esto. ¿Por qué lo advierto? Hermanos, porque para los griegos el musterion, el misterio, esa palabra, no tiene la connotación negativa que tiene hoy en día para nosotros. Para nosotros hoy en día un misterio es algo así como un freno, algo que está velado, vetado, escondido, encriptado, que es imposible conocer, entender y que debemos de aceptar de manera dogmática, pues. Pero es imposible razonar, está más allá de la lógica. Esta es la connotación del vocablo misterio hoy en día. Cuando se nos pregunta por algo decimos, eso es un misterio. Encogemos los hombros y decimos, aquí no hay cómo entender estas cosas. No era así en el tiempo original en que fue escrito. El vocablo mysterion en griego, misterio, significaba para los filósofos griegos 3 cosas que quiero que tengan en cuenta. El misterio al que alude Pablo en esta carta y en otras 21 oportunidades más, misterio es algo que es conocido por algunos. Primer elemento. Conocido por algunos. Segundo, algo que está en el camino al conocimiento, que parece un obstáculo para el aprendizaje, pero que está en el camino, en la ruta del conocimiento. Y tercero, algo que reta al intelecto para ser resuelto, algo que se debe indagar. Así que la connotación de misterio para los pensantes griegos y los que leían el griego y quien escribía en griego en el primer siglo imprime el carácter de algo que ha sido
y ya es conocido por algunos, que está en la ruta, en el camino del conocimiento, y otros pueden conocerlo si se esfuerzan y lo aceptan como un reto y disciplina. Esto es misterio para el apóstol Pablo. Y cuando hablamos hoy de lo que da título a nuestro sermón, el misterio de la piedad, debemos de tomarlo en cuenta en esa forma, como fue escrito. No es pues algo que corresponda al mundo esotérico, de lo desconocido y casi de lo falso. Eso es la forma como la manejamos hoy, esta palabra. Es algo que puede ser conocido. Leo para ustedes el Señor Jesús hablando a sus discípulos. Utiliza la palabra. Mateo capítulo 13, versículo 11. Y le dice al equipo íntimo, a los apóstoles, les dice: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Así que el misterio es accedido porque alguien ha cedido luz, ha revelado, y podemos conocerlo. Evidentemente el Señor Jesús, su propia vida, toda su vida, era un misterio. Pero Él advierte en su enseñanza que a sus discípulos Él les explica los misterios del reino. Y ellos los pueden conocer, gnosco. Ellos los pueden entender. Insisto, este misterio de la piedad, para los que es revelado, ha dejado de ser, en el sentido como hoy lo manejamos, misterio. Ha sido revelado. Ahora, en cuanto a la palabra piedad, quiero hacer una aclaratoria. Desgraciadamente, afortunadamente, digo yo, volvemos al griego. La palabra ahí por piedad es eusebia. Y esa palabra, ese vocablo, no tiene que ver con virtud humana. No es piedad, compasión que hay en ti o en mí por alguien que sufre. No es tampoco la vida devocional piadosa, de piedad, que puedas llevar tú o que yo pueda llevar. Aquí eusebia se está refiriendo a la piedad de Dios. El prefijo lo califica, es perfecta. Es la piedad de Dios, es una virtud de Dios. Piedad, amor, compasión, misericordia, bondad, todo esto se resume en eusebia, la eusebia que Dios ha mostrado en Cristo Jesús, el misterio de la piedad. Vamos poniendo las piezas en el rompecabezas. El carácter entonces del himno cristológico, primero, que es indiscutible, es indudable. Segundo, que es grande, excepcionalmente grande. Tercero, que ha sido revelado a algunos. Y cuarto, que procede del corazón de Dios. ¿Cuál es el contenido del canto? ¿Cuál es el contenido del misterio de la piedad? Lo vamos a ver. Recurro aquí a Roberto Hanna, gran estudioso del Nuevo Testamento, del griego, la sintaxis, la exégesis. Él nos llama la atención a que este fragmento de este himno tiene 6 afirmaciones. Todas llevan un verbo en singular, no en plural. Todas llevan verbo y todas llevan el verbo en pasivo. El sujeto es una tercera persona mencionada una sola vez. Estas son observaciones
este hermano en la fe. Noten, hermanos, que los verbos del pasaje del himno, fragmento de este coro, están todos en pasado, porque está hablando de que el misterio de la piedad es un hecho cumplido, y por eso habrá de utilizar manifestado, justificado, visto, predicado, creído, recibido, y en pasivo: manifestado, justificado, visto, predicado, creído, recibido. Revisémoslas. Leo el texto. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos con la primera. Pero antes del listado de las 6, aquí hay un nombre. Habla de Dios. El misterio de la piedad, como les advertía, tiene que ver es con Dios. Con Dios. Dios, y empieza a listar. Primero, fue manifestado aquí, en carne, en Sark. Dios se hizo hombre, Dios se hizo historia. Lo citábamos en el sermón del domingo pasado. Dios entró en nuestras coordenadas, se manifestó, vivió, levantó tienda, habitó entre nosotros, se hizo concreto, se tabernaculizó. Es el verbo utilizado. Y aquí fue manifestado en carne. ¿Viene a la mente algún nombre? Sí. Dejémoslo para el final. Segundo, dice, fue justificado en el Espíritu. El vocablo original es reivindicado. Reivindicado. Dicaió. Es un término jurídico el que usa Pablo. A alguien que ha sido condenado, luego es reivindicado y es declarado justo, inocente y santo. Alguien que fue declarado culpable, que cargó con nuestras transgresiones, que sufrió el castigo en nuestro lugar, fue luego declarado justo, inocente y santo, reivindicado por el Espíritu Santo. Sí, hermanos, vamos a dejar que la Escritura interprete la Escritura, como sugerían los reformadores. El mismo apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, una gran iglesia. Présteme atención. En la sola introducción, leo para ustedes. Este evangelio, esta buena noticia, habla de su Hijo, el Hijo de Dios, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Es que provoca leerlo de nuevo. Aquí está la declaratoria de cómo este personaje, este nombre, que resume en sí el misterio de la piedad y que lo tenemos en nuestras mentes, lo citaremos al final, fue reivindicado, justificado en el Espíritu. Lo leo de nuevo. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Sí, hermanos, porque si en la cruz del Calvario fue declarado culpable y sufrió la muerte por ti y por mí,
al tercer día fue resucitado de entre los muertos por el Espíritu Santo de Dios. La resurrección pasó a ser la evidencia de que la sentencia tenía una segunda parte, y la sentencia era reivindicación. El santo murió por los injustos y por eso fue resucitado al tercer día de entre los muertos. Así que eso es lo que quiere decir esta segunda línea del himno, justificado en el Espíritu. Tercera, dice, visto de los ángeles. Visto. El vocablo original tiene que ver con la óptica. No quiero recargarles con estas palabras, pero es que es importantísimo tener en claro, recordar que este fragmento de himno o himno completo, pequeño, fue escrito en griego y que hay que leerlo, si es posible, con su contenido y su sabor original. Visto de los ángeles. Ese visto tiene que ver con ojos atentos, bien abiertos, que inspeccionan a la perfección, aunque estén a distancia. Ojos bien abiertos. Hermanos, aquí está hablando de testigos, porque ya había testigos conocidos. Se le apareció a los 12, se le apareció a 2, se le apareció a unas mujeres, se le apareció a más de 500 hermanos juntos, a otros que estaban pescando muy cerca de la orilla, en un lago. Se apareció a testigos humanos, sí, pero es que también fueron testigos los ángeles. Cuando las mujeres entran al sepulcro, es un ángel el que les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Los ángeles han sido testigos de esto, quiere decir que hay testigos aún en la dimensión cósmica celestial. Ha habido un hecho público. Esa resurrección de madrugada fue testimoniada en la tierra, en el cielo, en todas las esferas y dimensiones que podamos imaginar. Visto de los ángeles, predicado a las naciones, predicado a las naciones. Resulta curioso, casi choca, hace ruido, que un misterio sea predicado. Sí, y es que aquí lo que quiere justamente decir es, aquí ya no hay misterio, el misterio fue revelado, y lo que predicamos y hacemos público es la revelación, que Dios se manifestó en carne, que Dios fue visto por hombres y por ángeles, que fue justificado en la resurrección, un evento del que hay testigos, y ahora es predicado, es proclamado, es hecho público. Aquí no hay secreto guardado, es un hecho público. Reina Valera 60 dice, predicado a los gentiles. Hermanos, predicado a las etnias, es lo que dice acá. Predicado a los no judíos, pero es predicado a las naciones, a todas aquellas razas que eran vistas de manera despectiva por los judíos. Fue predicado a todas las naciones, a todas las razas. Por eso no nos extraña aquel pasaje precioso en Apocalipsis, cuando dice que ahí estaremos, hombres y mujeres, de toda lengua, tribu, raza, etnia, nación. Ahí estaremos, juntos, sin discriminaciones, predicado a las naciones. Y ahora vamos a la quinta afirmación de un himno, creído en el mundo. Sí, creído en el mundo. Esto es un fenómeno.
es declarar que la fe en este misterio de la piedad que ha sido revelado, que es predicado a todas las naciones, que tiene testigos, hombres, ángeles, que habla del evento de la resurrección, pero habla del evento primero de la encarnación misma, que esto ha sido creído por fe, pisteus, en el mundo, en la universalidad de la fe. Y hermanos, en todo el orbe hoy en día hay, aunque sea pequeñitos grupos, a escondidas algunos, como lo sabía en el primer siglo. Algunos podían tener una iglesia grande como la de Éfeso, otros estaban en catacumbas, pero estaban en todas partes. Cuanta nación exista hoy en día en el mundo, hay al menos un pequeño grupo de creyentes. Esto es un fenómeno universal. La fe ha sido creído, ha sido entendido, ha sido aceptado, vivenciado, a pesar de que es un gran escándalo, porque grande es el misterio de la piedad. Esta fe, hermanos, vence barreras culturales, sí, vence barreras del tiempo, de las edades. Han pasado siglos y la fe continúa. Ha sido perseguida y es una fe que resiste la persecución. Y es una fe, hermanos, que resiste cualquier contexto adverso que se le presente. Esto es lo que significa creído en el mundo, a despecho del color de la piel, a despecho de la clase económica, a despecho de que las condiciones sean propicias o no, ha sido creído en el mundo. Y es una verdad grande que solo es posible porque Dios está detrás y el Espíritu Santo allí. La Santa Biblia ha sido traducida, hermanos, a más de 2.400 idiomas y dialectos, para que la palabra de Dios y el misterio de la piedad lleguen a todas las naciones, a todas las etnias, a todas las razas. Finalmente, para terminar, dice, y fue luego recibido arriba en gloria. Hermanos, como todo comenzó en gloria, estuvo acá en la tierra y luego regresó a la misma gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Y nunca mejor utilizada la palabra griega periplo, que la usamos nosotros idéntico. Periplo es un viaje con retorno al punto de partida, porque el que descendió del cielo es el mismo que ascendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto es el periplo del misterio de la piedad. Así que aquí llega el momento de recordar cómo finaliza con la palabra gloria, en gloria. Alguien que comenzó, la primera afirmación es que fue manifestado en Sark, manifestado en carne con tendencia al mal, termina en la gloria original que tuvo, porque en el principio era el verbo, era el logos, y el verbo era con Dios, y ya el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y lo vimos y somos testigos. De esto es que está hablando, y llega el momento de ponerle nombre al misterio de la piedad. ¿Cuál es el nombre del misterio de la piedad? Lo podemos resumir en una palabra: Jesucristo. El mismo apóstol Pablo insiste en este tema, escribiendo a otra iglesia, a la iglesia de los colosenses, en la ciudad de Colosa, gran influencia y presencia griega, en los siguientes términos: el misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido manifestado
a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos, y que es Cristo, en ustedes la esperanza de gloria. Este es un pasaje precioso que define, prácticamente parafrasea a ese himno cristológico al que nos hemos referido. El misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, aquel que trataron de indagar los profetas, a lo que se refiere el apóstol Pedro en su primera carta. Querían saber quién sería la persona, en qué momento ocurriría que se manifestaría el misterio de la piedad, del amor, de la bondad, de la misericordia, de la gracia de Dios. Ese misterio se reveló en Cristo Jesús. Como decían los reformadores, solo Cristo, solo a Él sea la gloria. Oremos al Señor.